Durante un tiempo fue la artista más cara de la historia del arte, con una obra valorada en 44 millones y medio de dólares. Podemos decir que inventó el zoom en las imágenes, pero no fotografiando, sino pintando cuadros. Y revolucionó el arte moderno estadounidense. Estamos hablando de Georgia O'Keeffe. Ella nace en Estados Unidos en el año 1887 en la región de Wisconsin. Sus papás eran agricultores y Georgia con 12 años ya sabía que quería ser artista. Tal es así que comenzó sus estudios. Pero en 1908 tuvo que interrumpirlos porque sus padres ya no podían pagárselos. A partir de ese momento, Georgia busca una salida económica en trabajos relacionados con publicidad o con la enseñanza, y por eso va a vivir en distintas ciudades de Estados Unidos, lo que a mi ver fue como moldeando su forma de ver el mundo, paisajes, flores, animales. Y en 1916 retoma sus estudios en el arte, entra en contacto con el artista Arthur Wesley Dow, y ese encuentro cambia por completo la obra de Georgia, porque ese artista la anima a pintar no lo que le decían sus profesores, que era como una reproducción fiel de lo que se veía, sino que él le dice que ella debe pintar el mundo según su propia interpretación. Este consejo cambia por completo su postura frente al arte. Entonces Georgia empieza a pintar con carboncillos. Todas sus obras en este periodo van a ser en blanco y negro. Y ella cuenta después, años después, que comenzó a usar colores cuando realmente se sintió segura de lo que estaba haciendo. Y ahí es donde vemos que ella empieza a experimentar con la abstracción en las obras por medio de flores. Georgia pinta muchas flores y los detalles, los ángulos, los colores, la luminosidad, todo eso va a ser muy interesante que ella va a explorar. Y en varias pinturas, cuando observamos las pinturas de Georgia, nos damos cuenta de que ella como que corta las imágenes, como si fuera una foto. Detalle, ella tiene una relación con Alfred Stieglitz, un fotógrafo estadounidense. Alfred ve sus dibujos en carboncillo y decide exponer esos dibujos en su galería de la ciudad de Nueva York. La relación de ellos empieza en 1916. Alfred va a tomar innumerables fotografías de Georgia, lo que la va a convertir en una de las artistas más fotografiadas. Ella se va a vivir con él a Nueva York y en esa época también empieza a pintar la verticalidad de la ciudad, lo que ella veía por medio de los edificios que hasta hoy son el símbolo de esa ciudad. Además de que pudo explorar la naturaleza, las flores, las vistas, los rascacielos, en fin. Y en ese periodo empieza a enfrentarse con críticas y con interpretaciones acerca de su obra que ella va a considerar erróneas. Por ejemplo, ella pinta flores, ¿de acuerdo? Especialmente lirios. De hecho, entre 1918 y 1932, ella pinta más de 200 obras cuyo tema central son flores, rosas, amapolas, petunias, camelias, orquídeas, girasoles, narcisos, en fin. Los críticos, y aquí cuando hablamos de críticos hablamos de hombres blancos, ricos, elitistas, van a aplicar una lectura súper sexista de sus creaciones, porque en ese momento el psicoanálisis estaba en auge, por lo que se veía todo por medio de ese prisma. Entonces Georgia en ese momento se posiciona diciendo, miren, son solo flores. Pero estas críticas sexistas van a continuar y hasta el día de hoy es posible leer que la obra de Georgia explora la sensualidad femenina, al mismo tiempo que explora imágenes fálicas. Pero para estos críticos de arte, las pinturas de Georgia van a ser como un ejemplo del pensamiento femenino de una mujer que teóricamente va a ver el mundo por medio de su vientre, lo que ella va a negar rotundamente. Y llegaron a clasificar la obra de Georgia como un impulso femenino. Evidentemente, esa mala interpretación de su trabajo le va a causar un cierto daño. Y Georgia O'Keeffe
atraviesa una especie de autocensura con respecto a las obras que está haciendo y con los temas que le gustaría tratar. Ella abandona las expresiones abstractas y se dedica de lleno a la pintura figurativa. Entonces, todas esas críticas fueron contestadas por ella en vida en muchas ocasiones. Y aquí cabe mencionar que Georgia muere a los 98 años, por lo que no le faltó tiempo para rebatir ese tipo de críticas, ¿de acuerdo? El hecho es que después de su relación con Stieglitz, bueno, esa relación va a terminar porque él se interesa por otra mujer, Georgia atraviesa un problema de salud, ella se va al sur, a Nuevo México a visitar a una amiga y queda como encantada con los paisajes de ahí. Ella ya conocía la región de Texas, justamente los colores le gustaban mucho, el ambiente del sur, y estamos ahí en el año 1929. Y eso la lleva a otro estilo de arte. Ella comienza a pintar paisajes y todo lo que ve en esa región, incluyendo los huesos de los animales de la zona, animales que se mueren por ahí. Estamos hablando de una región que es desértica, árida, por lo tanto es bastante dura, ¿no? En ciertos aspectos. Ella comienza a pintar paisajes tal como ella los veía y que la mayoría de nosotros no veríamos de esa misma forma. Es fascinante observar la obra de ella en ese momento. Ella se instala definitivamente en Nuevo México en la década del 40, después de la muerte de Alfred. Ella decide comprarse un rancho y se queda definitivamente allí. A partir de ese momento empieza a crear composiciones relacionadas a su vida cotidiana, las llanuras desérticas, montañas, toda la aridez, incluso la puerta que da a su patio, que le fascinaba. Ella pinta como 20 obras con esa puerta. Maravillada por la naturaleza, ella empieza a recoger como cráneos y huesos de los animales durante esos largos paseos que hace en coche. De hecho, es un coche que ella va a convertir en una especie de estudio para pintar. Para ella esos huesos son recuerdos de animales vivos y ella se niega a tener una visión como macabra de ellos, sino que prefiere verlos desde un enfoque más simbólico de la estética de la muerte. Por lo tanto, para ella es como que representa la vida en cierto aspecto. La idea de combinar estos cráneos con flores, por ejemplo, y con ciertos colores, da a alguna de esas obras una atmósfera como irreal, casi mística. Y si a eso sumamos el uso que hace de los colores, el resultado es increíble. A los 71 años, ella decide viajar por el mundo para conocer otros países. Ella se va a Pakistán, India, Japón, Filipinas, Perú, Hong Kong. Y estos momentos, digamos, en los aviones, le hacen ver el cielo desde una perspectiva diferente, lo que la va a inspirar a crear otros tipos de obra. Esta obra que estamos viendo, por ejemplo, ya termina a los 77 años. Es un lienzo que mide nada menos que 7 metros de ancho por 2,5 metros de alto. El arte de Georgia es muy importante y al mismo tiempo es fascinante porque, como dije en un principio, ella introduce el zoom en las imágenes que va a pintar. Ella cuenta, por ejemplo, que decide pintar una flor vista de cerca porque si la pintaba en tamaño natural, esa misma flor podría pasar desapercibida, lo que para ella no era justo. O sea, una genia. Además, le encantaba la música. Ella va a pintar como sinfonías en tonos de rosa y azul o azul y blanco. Al principio del video yo les conté que durante un tiempo fue la artista más cara de la historia, ¿verdad? La obra de Georgia, llamada Jimson Weed o White Flower, en 2014 se vendió por $44,5 millones. Observen la luz que utiliza la artista para resaltar la flor. Incluso aquí aplica esa técnica del zoom. Vean los detalles de la estructura de la flor, sus pétalos, y al mismo tiempo esa imagen que parece estar como recortada, como si fuera una fotografía. Georgia va a perder el puesto de artista más cara para Frida Kahlo, porque el año pasado, 2025, la pintura de Frida llamada El Sueño, la cama, ha sido comprada en una subasta por $54,7 millones, estableciendo ahí entonces un récord mundial.
Por cierto, estas dos increíbles artistas se conocieron personalmente en 1951. Existe una carta de Frida que Frida le escribe a Georgia diciendo que nunca olvidaría sus manos y sus ojos. Es una carta muy bonita, llena de admiración por parte de Frida hacia Georgia. Y nos muestra el lazo que unía a estas dos increíbles artistas. Si les gustó, dejen su like, dejen comentarios, compartan este video con alguien que le pueda interesar el tema y estén atentos para más relatos de arte sobre mujeres artistas. Muchas gracias. Hasta el próximo video.